Buenas tardes, bienvenidos a una nueva capacitación. Hoy hablaremos de variadores de velocidad que van a ser utilizados en la industria en general. Y es bien importante esto, ya que estos equipos que conocemos como variadores de velocidad o variadores de frecuencia, tenemos aquí un ejemplo, estos equipos son utilizados en compresores a tornillo, también pueden ser utilizados en bombas de agua o en cualquier equipo que necesite regular la velocidad. Pero hoy por hoy, la industria necesita ahorrar energía en aquellos momentos que no demanda la planta, ya sea una capacidad total o capacidad en términos de fluidos o capacidad en términos de producción, de tal manera que las empresas suministradoras de energía eléctrica deberían, de alguna forma, fomentar el uso de estos variadores, ya que eso significaría un ahorro aproximadamente entre un 50 y un 60, 70 o 80% del consumo eléctrico, tanto para la industria como para las empresas que suministran energía eléctrica. Vamos a tocar justamente estos temas en esta capacitación, en la cual vamos a ver cómo calibrar un variador de velocidad en función de los parámetros más importantes como transmisor de presión, como la corriente eléctrica, la frecuencia y otros valores. Acompáñenme por favor a entender cómo podríamos nosotros utilizar un variador de velocidad en un compresor nuevo, como es este caso, o un compresor usado que ya tenemos en planta. Básicamente vamos a describir rápidamente las partes de un compresor. Acá tenemos el diagrama general de un compresor a tornillo, el cual reconocemos el filtro de aire de admisión, la válvula que puede estar trabajando en carga y descarga, también puede estar trabajando en forma modulante. Luego tenemos el motor que está directamente conectado hacia la unidad de compresión. La unidad de compresión, al tomar el aire y parte de aceite, que este aceite sirve para sellar, lubricar y refrigerar, acompaña a medida que el tornillo se va desplazando y va comprimiendo el aire. Aceite y aire ya comprimido entran al tanque separador. Parte del aceite tiende a irse con el aire, pero tenemos filtros que van a sacar o filtrar el aceite y dejar pasar el aire limpio, el aire comprimido. El aceite decanta en la parte inferior del tanque separador y ese aceite, si está frío, se va directamente nuevamente a la unidad de compresión. Si el aceite estuviese ya tomando calor, empieza a través de la válvula térmica, empieza a direccionar el aceite por el enfriador, por un intercambiador de calor, el cual nuevamente envía el aceite a la unidad de compresión, pero más frío. Posteriormente, el aire comprimido, cuando ya llegó a la presión de 50 psi más o menos, la válvula de mínima presión se abre y es capaz de entregar el aire al intercambiador o post-enfriador, el cual va a lograr una condensación de agua y esta trampa de agua va a eliminar esa cantidad de agua. El aire sin agua en forma de gotitas pasaría ya al suministro de la planta. En este caso particular lo que vamos a hacer es colocar un variador de velocidad en el motor. Vamos a ir viendo los componentes siguiendo el siguiente diagrama. Bien, acá tenemos la unidad de compresión. Como había dicho hace un momento, puede ser un compresor nuevo. En este caso particular tenemos un compresor de la marca Suller, que hoy por hoy nosotros somos distribuidores, DICAP es distribuidor de la marca Suller para Bolivia, para lo cual estamos conectando a la salida del aire comprimido que va a un tanque, estamos conectando un transmisor de presión de la marca Danfoss, que también hoy por hoy DICAP es distribuidor de esta línea. La señal de 4 a 20 mA entra a un controlador universal de la marca Omron, en la cual vamos a programar sus valores P y D. De igual forma, esta señal de control
va directamente a un variador de la marca Omron, en la cual DCAP también es distribuidor oficial para Bolivia. La frecuencia que va a enviar a la unidad de compresión, específicamente al motor, va a variar entre 25 y 50 Hz, lo cual nos va a permitir variar la capacidad de salida de aire de la unidad de compresión o del compresor, tomando en cuenta que los valores internos de seguridad de la unidad de compresión o del compresor a tornillo no se alteran en absoluto, porque solamente estamos yendo hacia el motor. Todos los sistemas de lubricación, lo que hemos visto anteriormente, de temperatura y todos los demás de seguridad, se mantienen independientes de la unidad. Posteriormente vamos a tener un caudalímetro, el cual va a medir la capacidad real de la unidad de compresión, del compresor a tornillo, manteniendo la presión constante. Esto es bien importante, ya que vamos a suponer, en este caso particular de este compresor, que tiene 79 CFM a nivel del mar. Enseguida les explicamos eso. Veremos los componentes en físico. Acompáñame, por favor. Aquí tenemos el caudalímetro. Este caudalímetro va a medir la salida del aire y el consumo real de la planta. ¿Cómo vamos a simular esto con esta válvula? Vamos a abrir o cerrar la válvula para determinar el caudal de consumo de la fábrica. El tanque lo tenemos acá. El tanque tiene también un manómetro y adicionalmente allá vemos el transmisor de presión, que está convirtiendo la presión de la que está generando el compresor a una señal de 4 a 20 mA, según vimos en el gráfico. Esa señal de 4 a 20 mA, como dijimos, viene a un controlador universal. Este controlador universal, que ya tenemos programados los valores PID, va a sacar una señal de control hacia nuestro variador de velocidad. Este variador de velocidad va a sacar la señal frecuencia-voltaje hacia el motor del compresor, ya sea un compresor nuevo o un compresor usado. Paralelamente a esto, lo que también estamos realizando es una auditoría de aire. Esta auditoría de aire lo que está haciendo es tener los controladores universales, el cual va a leer la presión, va a leer el caudal del instrumento que está instalado a la salida, va a leer la corriente a través de un CT que tiene un convertidor de corriente a corriente y luego 420 mA. Estos tres controladores están comunicados con un bus 485, RS485, y luego a través de Modbus se van al sistema SCADA. En el sistema SCADA vamos a poder graficar en tiempo real la corriente, la presión y el caudal. ¿Qué debemos hacer entonces? Les explico. ¿Cuál es la idea de colocar un variador de velocidad? Cuando la planta trabaja al 100% de capacidad, la entrega de caudal hacia la planta es básicamente la capacidad máxima del compresor. En este caso particular, por ejemplo, este compresor que está trabajando a nivel del mar a 79 CFM, aquí en Cochabamba, o a la altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, prácticamente nos va a entregar 58 CFM, ya que tenemos una pérdida de eficiencia. En niveles o alturas más elevadas, como la ciudad de La Paz, que está aproximadamente a 3.600 metros, el caudal, la pérdida es aproximadamente de un 40 a 45%. Entonces, aquí en Cochabamba, a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, este equipo nos va a entregar 58 aproximadamente CFM, a una presión de 7.5 bar y a una frecuencia de 50 Hz. 50 Hz
7.5 bar, 58 CFM. Cuando nosotros vamos a hacer la prueba manual y vamos a bajar al compresor a 25 Hz, vamos a ver la frecuencia, 25 Hz, perdón, y vamos a ver la capacidad que nos puede entregar a esa frecuencia o a esas revoluciones, manteniendo siempre la presión constante a 7.5. Si nosotros, cuando el caudal de la planta empieza a exigir más y la presión empieza a bajar y ya no podemos entregar caudal, eso significa que ya la unidad de compresión no puede entregar el caudal a la presión requerida. Entonces, por lo tanto, estamos llegando a la capacidad máxima de compresión. Lo que también vamos a ver es la corriente. Cuando el compresor trabaja a 25 Hz, estamos hablando de aproximadamente una corriente de, en este caso estamos hablando de una corriente de aproximadamente 14, en este caso en particular 14 amperes. Bien, ¿qué implica eso? Si hablamos de una corriente máxima de 24 o 30 amperes y luego bajamos a 14 amperes o a 15 amperes, estamos hablando de un ahorro energético de aproximadamente un 50% de ahorro energético. Bien, entonces, vamos a poner primeramente la calibración del controlador universal. Lo voy a colocar en forma manual para que veamos qué pasa con la frecuencia. Acá estamos bajando el valor, vamos a bajar a 0. Este es en porcentaje, la salida de control en porcentaje. Si está al 100% la salida de control, quiere decir 20 mA. Si está 0% la salida de control, significa 4 mA. ¿Y qué pasó con la frecuencia? Vamos a ver. Está a 25 Hz. O sea que el porcentaje de salida de control que está en 0 significa 25 Hz. Ahora lo voy a colocar a un 50%. A un 50% y vamos a ver qué está ocurriendo con la frecuencia. Ahí está. 50% de salida de control, que aproximadamente son 12 mA, significa que estoy con 37 Hz, 37.75 Hz. Esto es muy importante, ya que vamos a tener el rango de trabajo del variador de velocidad entre 25 y 50 Hz. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar en estos momentos al 100% y arrancar el compresor y ver cómo se comporta. En forma manual. Ya estamos al 100% de salida de control, 20 mA, y eso quiere decir 50 Hz. Vamos a arrancar entonces la unidad y lo vamos a hacer trabajar en forma manual, yéndonos para determinar el caudal mínimo y el caudal máximo de la unidad. Caudal mínimo a 25 Hz, caudal máximo a 50 Hz, y con esos datos vamos a poder entender mejor la eficiencia de la unidad, ya sea una nueva o una usada. Eso nos va a permitir calibrar perfectamente los valores PID en el futuro. Bien, voy a arrancar entonces. Antes voy a poner el amperímetro. Estamos con el amperímetro, estamos con todo ok. Ahí está arrancando el motor muy suavemente, ya que ya genera, está generando el sonido. Estamos con 1.4 a una frecuencia de 50 Hz, y aquí ustedes pueden ver la corriente, cómo se comportó la corriente y cómo está subiendo la presión. En estos momentos no tenemos nada de caudal, ya que no estamos consumiendo nada.
Fíjense acá también ustedes, tenemos la presión que está subiendo, la corriente que está con 25 y subiendo amperes, y el caudal prácticamente nada. Hay un poquito de todo. Ahora lo que voy a hacer es, una vez que el compresor llegue a descarga, ahí llegó a descarga. Vengan por favor. Cuando el compresor llegó a descarga, la corriente bajó a 18 amperes aproximadamente. Y la presión estaba aproximadamente a 8 bar. Acá está, 8.2. Tenemos un caudal muy bajito, que es una apertura muy pequeñita de apertura de la válvula. Y tenemos 14 amperes en el caso de que está en descarga. Ahora vamos a simular un consumo. Veamos qué ocurre con 55 CFM de consumo. Tenemos 7.6 bar y la frecuencia son 50 Hz. Fíjense ustedes acá el caudal. Estamos con un caudal de 55 aproximadamente, una presión de 7 bar y la corriente que ya subió a unos 29 amperes. ¿Sí? Ahí se está manteniendo constante la presión. Por lo tanto, estamos hablando de que el caudal y la presión están en óptimas condiciones. Voy a aumentar un poco más de caudal para ver la respuesta del sistema. Ahí ha aumentado el caudal a 67 CFM y la presión se mantiene en 7.4 bar. Todavía está bien, pero está bajando. Está bajando. Eso quiere decir que el caudal ya está superando la capacidad de la unidad de compresión. Por lo tanto, tenemos que cerrar un poco el caudal para que la presión se mantenga en el valor que queremos, que es 7.5. Ahí cerré el caudal y estamos con 54 CFM y ya la presión está empezando a subir muy lentamente. Eso indica que ya estamos llegando a un caudal máximo para una presión y una corriente determinada, como ven en la gráfica. Ahora, esas son las condiciones extremas en la parte de 50 Hz, es la capacidad máxima del compresor. Ahora lo que vamos a hacer es llevar el compresor a 25 Hz para ver cuál es su capacidad. Y esto está en forma de manual. Estamos en 37. Fíjense por favor cómo el caudal está cayendo, perdón, la presión está cayendo a 6.5, ya estamos muy bajos, por lo tanto tenemos que la presión cayó porque el caudal está demasiado fuerte, entonces tenemos que cerrar la mano. Vamos a ver si la presión empieza a levantarse. Estamos con un caudal de 22.7 con una presión de 6.4. La presión de 6.4 ya no es óptima, es una presión muy baja para el sistema, pero está levantando en este caso particular. Por lo tanto, vamos a llegar a los 7.5 y vamos a ver qué caudal es el más óptimo en la parte inferior de capacidad para 50 grados. Aquí tenemos que la presión está subiendo.
caudal se está manteniendo constante en 22 CFM. La corriente, fíjense la corriente, lo importante que es. Estamos aproximadamente a 14 amperes y la presión sigue subiendo. Voy a cerrar un poquito más la válvula de consumo para ver cómo llegamos a 7.5. Ok, ya llegamos a la presión que deseamos, 7.5 de 20 CFM. No se olviden que si yo quiero tener en litros minuto, voy a multiplicar ese caudal por 28, CFM por 28 para tener litros minuto. Okay. En este caso particular ya sabemos que tenemos 20 CFM en 25 Hz y 58 CFM en 50 Hz. Veamos qué pasa cuando la frecuencia está al 50%, o sea, a 37 Hz. Voy a elevar la salida de control de forma manual a 12 mA. Veamos qué ocurre. Subió la presión bastante rápido. Tenemos acá la frecuencia, el caudal de 23. Vamos a aumentar un poquito el caudal. La corriente está con 21. Ahí estamos con, veamos la presión, 6.9. Está un poquito baja todavía. Veamos qué pasa ahí. Estamos con 28 CFM, 7.5. Ya llegamos a la presión adecuada de trabajo. Veamos qué ocurre acá. Estamos con el caudal de aproximadamente 30 CFM, con una presión adecuada de 7. Estamos ya con la presión muy alta y estamos con 25. Todavía podemos sacarle un poquito más de caudal. Vamos a ver qué ocurre ahí. Estamos con la frecuencia de 37 Hz. La presión está 7.2. Caudal 40 CFM. El caudal está muy grande, o sea, está consumiendo mucho, pero aún así la presión está subiendo muy lentamente. Esto quiere decir que estamos llegando a un caudal óptimo. La corriente se está manteniendo aproximadamente en 20 amperes. Y la presión está con 7.3. Se está manteniendo la presión, está subiendo la presión, ya subió un poquito. Por lo tanto, podemos decir que a 37 Hz tenemos 40 CFM. Estas pruebas que estamos haciendo es justamente para entender el caudal máximo a 50 Hz manteniendo la presión constante. El caudal mínimo a 25 Hz manteniendo la presión constante de 7.5 bar. Y 37 Hz para ver qué caudal nos da en el rango de 50% de frecuencias del rango de 25 a 50 Hz, donde da una capacidad de 40 CFM. Con esos valores yo puedo programar los valores PID del controlador universal y con eso obtener un control automático de todo el sistema que tenemos aquí. Bien, ahora voy a pasar directamente al sistema automático. En estos momentos ya estamos con el sistema automático, ya sabemos los caudales máximos, mínimos e intermedios que podemos esperar. Ahí está bien. Por favor, se van a fijar. En estos momentos el caudal de consumo está constante, la presión está constante a 7.5 y la corriente está a 19. Voy a cerrar la válvula de consumo, voy a simular que estoy teniendo menos consumo en planta. Veamos qué ocurre con el sistema. Ahí.
hemos bajado el caudal a 21 CFM, 20 CFM. La presión ha subido un poquito, pero está tratando de mantenerla, y la corriente ha bajado a 14 mA. Imagínense que la planta estaba trabajando a 40 CFM y por algún motivo dicen, ok, ahora voy a dejar de producir y solamente tengo que producir dentro de la producción, dentro de la planificación, menor porcentaje. Pero entonces en ese caso el compresor dice, ok, si vas a producir menos, entrego menos caudal y por lo tanto menos revoluciones y por lo tanto menos corriente. Y con eso tengo un ahorro energético importante. Voy a simular nuevamente un consumo. En este caso, estoy simulando un consumo máximo. Un consumo máximo de aproximadamente 57 CFM. La presión se está manteniendo constante, está subiendo lentamente. Fíjense acá, está subiendo. La presión se mantiene constante. Y la corriente ha empezado a subir porque estamos exigiéndole al sistema mayor caudal. Ya estamos casi con 7.5 bar. Y fíjense ustedes cómo es que la corriente ha subido. El sistema en estos momentos está equilibrado. Estamos en sistema manual y podemos ver que el caudal está en 40 CFM, la corriente en 20 amperes y la presión 7.6, manteniéndose estable el sistema. En la gráfica representa lo mismo: caudal aproximadamente unos 40 CFM, la presión 7.6, la corriente 20 amperes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar de este sistema que está en forma manual al sistema automático para ver la respuesta del mismo. Cómo el variador controla al motor la velocidad en función de la presión o del caudal de consumo. Voy a pasar del sistema manual al sistema automático. Ya estamos en sistema automático. Como no hay cambios, los valores se mantienen constantes, ¿sí? Tanto de corriente, caudal, presión. Voy a provocar un consumo en la planta y vamos a ver lo que ocurre con el sistema. Quédate ahí, por favor. Voy a aumentar el caudal. El caudal aumentamos de 40 CFM a 52 CFM aproximadamente. La presión está en 7.4, la corriente subió un poquito y estamos de unos 25 amperes. Veamos la frecuencia. La frecuencia está en 45.5 Hz. Voy a aumentar un poco más de caudal para ver la respuesta en automático a mayor caudal. Bien, el sistema en este momento está en automático. Por favor, acompáñenme. Estamos aproximadamente con un caudal de 55 CFM, una presión de 7.4 estable y una corriente de 28 amperes. Podemos ver en la gráfica los mismos valores, aproximadamente 55 CFM en caudal, en presión 7.5 y en corriente aproximadamente 29 amperes a una frecuencia de 50 Hz. Vamos a ver qué ocurre cuando la planta trabaja. Vamos a ver qué ocurre cuando la planta está trabajando a la máxima capacidad de producción, pero de repente se va a una mínima producción de unos 20 CFM.
55 ppm a 20 ppm. No se olviden que multiplicando 28 tenemos litros por minuto en ppm. Ok, voy a reducir el consumo de caudal. Pongan atención por favor a lo que pasa en la gráfica. Bien, tenemos aproximadamente un caudal de 20.3 cfm, 8.1 bar, que eso va a ir bajando, y tenemos 15 amperes, a una frecuencia de 25 Hz, Voy a aumentar el caudal. He aumentado el caudal aproximadamente a 41 cfm, la presión se mantiene constante en 7.6 y la corriente 17.4 amperes. Una vez más, mostremos el sistema, cómo está en estos momentos en automático. Tenemos una capacidad de 53 cfm, la presión de 7.5 que se mantiene constante en bar, y 24.3 corriente amperes. En la gráfica vemos lo mismo, una capacidad de caudal de aproximadamente 53 cfm, una presión de 17.5 bar y una corriente de 24 amperes. Si nosotros aumentamos, y la frecuencia, por favor, fíjense, está con 43 Hz. Nosotros vamos a aumentar un poquito más la capacidad. Ahí estamos hablando que estamos casi a 63 cfm. La presión ha bajado un poco, pero también la frecuencia ha aumentado a 50 Hz. La frecuencia está en 50 Hz y la corriente en 28 amperes. 28 va a subir a 29 seguramente. En la gráfica nos indica lo mismo, aproximadamente está por los 29 amperes, una presión de 7.4 amperes, de 7.4 bar y un caudal de 64 cfm. Vamos a ver qué ocurre cuando reducimos el consumo de la planta. Veamos que el consumo está aproximadamente 25 cfm, la presión de 7.8 y la corriente en 14.5 amperes. En la gráfica se reproduce lo mismo. Estamos con una capacidad aproximada de 26 cfm, presión de 7.8 y una corriente de 14.6 aproximadamente en amperes. Si la planta redujo la capacidad de consumo, esto quiere decir que el variador de velocidad inmediatamente va a también controlar la velocidad para reducir la potencia. Y con eso tenemos un ahorro importante. Ahora vamos a proceder a apagar la máquina con las normas de seguridad. Vamos a cerrar la máquina y apretar el botón de apagar. En este momento el compresor está deteniendo. Bajó totalmente el caudal, la corriente también bajó y la presión se mantiene a 4.7. Bien, como conclusión podemos decir que utilizando estos
Estas unidades de variador de velocidad, variador de frecuencia, compresores a tornillo, ya sean nuevos o usados, y también puede ser utilizado en bombas de algún fluido. El ahorro que obtenemos utilizando estos instrumentos es muy importante. Estamos hablando de un ahorro de un 50% aproximadamente en consumo eléctrico. Eso, para términos económicos de una planta, es muy significativo. También podemos mencionarles que un variador de velocidad de esta línea, Omron, también tiene un sistema interno de PID, también tiene un lazo de control interno. Particularmente yo prefiero utilizar un controlador externo porque también puedo ver la presión en forma directa en la zona donde está el variador. Para mi gusto es mucho más fácil y el costo no es muy incidente. Hablando del costo de todos los equipos que se instalan en una planta, podríamos decir en la vida práctica que el costo de la inversión se puede recuperar aproximadamente en un año y medio en el ahorro de energía. También quiero mostrarles aquí otra unidad, un variador de frecuencia, un controlador universal. Este variador de frecuencia es de 22 kW. Está haciendo, ya lo hemos utilizado, hemos hecho la programación para este compresor de 22 kW de la línea Fuller y el modelo es Synergy. Este compresor particularmente lo veo muy bueno. En conclusión, los invitamos a hacernos consultas, a utilizar estos equipos en planta, en sus compresores. Van a ver que el ahorro que van a tener en planta es muy importante. Por favor, visítenos a nuestra página web www.dicap.com.org y en cualquier momento vamos a seguir con este tipo de capacitaciones. Muchas gracias por su tiempo y su atención.